Buenas. Los villanos sin duda son una gran parte en la mayoría de los videojuegos, y Skylanders no es la excepción. Ha tenido muchísimos, desde algunos más buenos hasta otros peores. En el vídeo de hoy voy a tratar de analizar rápidamente los principales villanos de cada uno de los juegos y determinar cuál de ellos tuvo los mejores villanos. Esto no va a ser un top, va a ser más bien una especie de ensayo de yo hablando sobre los distintos juegos, más o menos en orden, y al final determinar qué juego de Skylanders tuvo los mejores villanos, tanto en dificultad, historia, carácter, etc. Un poco, pues, una crítica general. Empecemos por Spyro's Adventure. Este juego tampoco destaca demasiado en historia, siendo simplemente que has de restaurar el núcleo de luz, ya está, pero la verdad es que con los villanos sí que llega a destacar un poquillo, porque aunque no llegan a tener demasiada personalidad, sus diseños y su música lo vale todo. Unos ejemplos son, por ejemplo, el golem de piedra de Stone Town o el tanque troll de cuando tienes que recuperar la fuente eterna de tecnología. Obviamente también tenemos como villano principal a Chaos, que eso es el villano principal, no final, pero principal de todos los juegos. Bueno, a medias aunque sea. Eso ya hablaremos más tarde. Pero bueno, Skylanders Spyro's Adventure en general, en cuanto a historia, no destaca demasiado. Lo que sí que destaca es a lo mejor en diseño. Porque otra cosa es que en dificultad tampoco destaca en prácticamente nada. Skylanders Spyro's Adventure no te dejaba elegir dificultad, y la que te venía en predeterminado era como el equivalente a una entre fácil y medio. Y hoy en día la mayoría de nosotros jugamos en dificultad normal o incluso difícil o hasta pesadilla, si se nos va la olla. Claro, que un juego esté en dificultad prácticamente fácil y no lo puedes cambiar, la verdad es que molesta bastante. Y es que no hay ningún jefe que realmente sea una gran amenaza. Lo único que sí, obviamente, es Chaos, porque al no poder saltar sus batallas sí que tiene un poco de dificultad. Pero es eso, Skylanders Spyro's Adventure manca mucho en dificultad. Pasamos ahora con Giants, el cual en mi opinión hizo una gran mejora en villanos, vaya, en el sentido de su personalidad y su historia, siendo que ahora los villanos realmente sí tenían algo de profundidad, o por lo menos un poco de carácter, porque los de Spyro's Adventure, algunos pues no llegabas a tener rabia contra ellos, porque realmente te los presentaban así y sin ninguna, no sé, sin gracia. En Giants se repite el villano de los Arkeyan, uno que ya vimos en Spyro's Adventure, pero aquí se profundiza mucho más. Siendo que nos explican la guerra que tuvieron con los Giants, que tienen un rey, etc. Y en Spyro's Adventure simplemente aparecían como algunos robotillos en algún nivel. Yo creo que el boss más famoso original de Giants es el Chompy Mage, y es uno de los primeros que nos encontramos. Pero también hay otros grandes villanos como por ejemplo Drill, X o el mismo Chaos. Aparte de eso también tenemos una nueva presentación de villano bastante interesante, que son los villanos de arena. Entre estos, por ejemplo, el más famoso es Brock, pero también hay otros secundarios que está bien que tengamos así como villanos que no luchamos a lo mejor directamente contra ellos o luchamos poco, pero que tenemos una batalla en la arena contra ellos. Esto es una cosa que se vería repetida en algún otro juego de la saga. La verdad es que me parece bastante interesante. Entonces, lo dicho, Giants para mí fue una mejora en cuanto a villanos en lo que respecta a Spyro's Adventure en historia, porque en diseño más o menos se mantiene igual. Y lo que es la música, la verdad es que empeora un poquillo, pero bueno, el nivel es muy alto igualmente. Llegamos a Swap Force, un juego en el cual hubo un grandísimo cambio en cuanto a villanos. Esto se podría ver como algo mejor o peor. Yo creo que es algo mejor mirándolo técnicamente, pero desde mi punto de vista es peor. Ahora os explico por qué. Básicamente en Swap Force el gran cambio es que ahora teníamos muchos villanos. Pasamos de tener Chaos y un par de villanos secundarios a tener a Chaos, a su madre, que es prácticamente más importante, por lo menos nos la presenta más importante, luego bastantes villanos menores, pero que tienen su propia importancia dentro de la historia, mientras que antes teníamos, lo dicho, muy pocos villanos que destacaban realmente, aparte de Chaos. Entre estos villanos nos encontramos, por ejemplo, a Esmeralda, a la anteriormente mencionada madre de Chaos, o Chaosandra, diría que se llama, a la Fire Viper, al Barón Von Shellshock, y bueno, en general a muchísimos villanos bastante destacables, aparte de obviamente a los personajes Evilized o como mejorados con la piedra de la Darkness o de la oscuridad. No me acuerdo muy bien, pero hace muchísimo que no juego a Swap Force, pero en general es eso. Si lo miramos de una forma técnica, realmente aumenta el número y la calidad de villanos, pero a mí no me gusta tanto en el sentido de que algunos villanos se sienten un poco forzados o que no acaban de encajar, pero igualmente eso no quiere decir que me guste o que automáticamente Swap Force quede descalificado para ser el mejor, porque la verdad es que es increíble. Y bueno, ahora habiendo analizado a Swap Force y sus villanos, vamos a analizar ahora a Trap Team. La cuarta entrega de la saga tomó el concepto de tener bastantes jefes en un mismo juego a otro nivel. Trap Team tiene no uno, no dos, sino 5, sino 10, sino básicamente más de 20 jefes.
pero la verdad es que la mayoría de ellos tampoco son tan importantes como para considerarlos realmente jefes y simplemente tienen el título de jefe para vender más trampas, quiero decir, para luego capturarlos, etcétera. Pero sí es verdad que Trap Team tiene muchos jefes mayores, siendo estos no solamente Chaos y los Doom Riders, sino también otros como por ejemplo Luminous o Nightshade, los cuales alguna gente los considera Doom Riders, otra no. Yo no los considero Doom Riders, simplemente los considero bosses aparte. Luego también, por ejemplo, tenemos a Cuckoo Clocker, el cual se podría considerar un boss al estilo Brock, en el sentido de que es un boss de arena. Y bueno, en general Trap Team subió mucho el listón de los villanos, sobre todo en el aspecto de dificultad, haciendo que algunas peleas, como por ejemplo la de Wolfgang, la de Chef Pepperjack o la del mismo Chaos, sean muy difíciles. Y esto la verdad es que dio mucho hype al público por saber qué villanos habrían después de Trap Team, qué podría superar a eso. Y bueno, la verdad es que el siguiente juego, que es en la quinta entrega, es decir, Superchargers, no decepcionó. ¿Pero por qué no decepcionó? Bueno, vamos a echarle un vistazo. En Superchargers tenemos una presentación muy distinta de los villanos, siendo que nada más empezar el juego nos presentan a Chaos como alguien que ha conseguido prácticamente dominar Skylands y ha llevado a los Skylanders fuera de este reino. Que bueno, luego vuelven gracias a los vehículos Supercharger, etc. Pero tampoco nos vamos a meter en la historia, estamos hablando ahora de los villanos. Aquí la presentación de estos es mucho más cruel, en el sentido de que estos son más malos que nunca. No solo con Chaos, sino también con, por ejemplo, Moneybone, el cual tiene a Ion encerrado en una prisión de Traptanium. También tenemos, por ejemplo, a Lord Stratosphere, el cual ha traicionado a su propio pueblo con el beneficio de ser un cómplice de Chaos. También tenemos, por ejemplo, a los monstruos de las Islas Monstruosas, los cuales, aunque tampoco destaquen demasiado por tener mucha personalidad, sus peleas son muy divertidas y muy originales, porque básicamente medimos como 40 metros. También tenemos otros villanos como el Capitán Clack, que realmente es originario de Swap Force, pero de un DLC que prácticamente nadie conoce. O sea, la mayoría de gente conoce al Capitán Clack por Superchargers. Y bueno, su pelea, aunque sea de vehículo, está bastante bien. Luego también tenemos, por ejemplo, a Brachiosaurus, que es de una arena de pelea de coches. También tenemos a Spell Slammer, el cual es muy interesante, ya que aunque sea un villano así que parece simple, simplemente un tío misterioso con capucha que peleamos en una arena, en realidad es bastante interesante su historia, ya que básicamente es como el hechicero supremo, no en plan de Doctor Strange, sino en plan de todos los hechiceros estos que existen, que hemos ido viendo a lo largo de todo Skylanders, que se llaman, no sé, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero ya me entendéis. Estos que tienen así como capucha y nos sueltan hechizos, y al morir algunos tienen como un torbellino, por lo menos en Stories Adventure, pues Spell Slammer es el líder de todos estos. Pero bueno, vamos con lo que todos queréis ver de villano de Superchargers. Más que Chaos, el villano que tiene delante la pelea más épica, o por lo menos la presentación de pelea más épica, porque la pelea en sí es bastante chafa. Bueno, obviamente estoy hablando de The Darkness o Tinieblas, como lo tradujeron aquí en España, lo cual es bastante mierda, la verdad, pero bueno, podría haber sido peor, podría haber llamado, no sé, la nube lila malvada, típico de España. Bueno, yendo ahora con el villano en sí, este intimida bastante al verlo, y encima, como ya he dicho, su pelea es bastante mala. Las cinemáticas en las que sale realmente intimidan mucho. Y el tema de que hayas acabado el juego y una vez has acabado, ¡pum!, te sale de Darkness, la verdad es que eso es increíble. Yo, tristemente, me había hecho spoiler de que eso pasaba, pero es que me imagino, si no veis ese spoiler, me habría impactado muchísimo, no sé, me habría encantado hacer esa pelea sin spoiler, pero bueno. La verdad es que Skylanders Superchargers mejora demasiado los villanos en el sentido de la historia. Y aunque en dificultad es muy fácil si tienes muchos vehículos. Si tienes uno o dos, como es mi caso, que solamente tengo el de Spitfire, el de Highbolt como vehículos terrestres, las peleas de bosses se hacen muy difíciles. Y recuerdo que con pesadilla, en modo con la oscuridad o nieblas, perdón, en modo pesadilla, yo perdí como 15 o 20 Skylanders, una maldita barbaridad. No había perdido tantos Skylanders prácticamente nunca. Pero bueno, dicho eso, Superchargers mejoró mucho el tema de los villanos en cuanto a historia. Antes de dar la decisión final de qué juego de Skylanders tiene los mejores villanos, voy a hacer una explicación rápida de Machinators, o básicamente voy a analizar rápidamente los villanos de Machinators. ¿Por qué rápidamente? Pues porque no vale la pena entretenerse demasiado. Machinators desperdició, bueno, no es que desperdiciase, es que no tenía potencial en un primer momento, que eso es lo peor. El tema aquí es que intentaron hacer una especie de Doom Riders 2.0 con los Doomlanders, siendo que los creaba Chaos, pero es que mancan demasiado de personalidad. Las peleas son demasiado difíciles en pesadilla y demasiado fáciles en los otros modos, no están para nada equilibradas.
Y diréis, oye, pero si tú antes has dicho que está bien que una pelea sea difícil, como por ejemplo la de Wolfgang. Ya, pero la de Wolfgang está bien, ahora mismo estáis viendo un gameplay y es que es increíble. Mientras que las de Imaginator simplemente no es que sean buenas, es que un proyectil solo te quita como 800 de vida. Es una maldita locura en el mal sentido. Luego también Imaginators no solamente tiene jefes poco originales, aburridos y lentos, sino que tiene un jefe por nivel. Haciendo eso, pues a un jefe importante, no como Trap Team que tenía mini jefes, es que tiene un jefe importante por nivel. Y eso hace que no les tengas respeto, que simplemente sean como, ok, están ahí los Doomlanders. Luego, aparte de eso, tiene otros jefes que no son Doomlanders, como por ejemplo el monstruo de Guacamole. Y ahora os pregunto, ¿os vais a tomar en serio si estáis peleando contra un maldito monstruo de Guacamole mientras Jetpack hace bromas que dan un cringe que flipas de fondo? O otra cosa, otro jefe que es un monstruo así como de un lago, que en un primer momento está chulo y la verdad es que yo creo que es el único boss decente de todo el juego. Porque no solamente es difícil porque quite mucho, sino que también es difícil porque realmente tiene buenos movimientos y ataques originales. Y luego, como el último jefe, que por lo visto a la gente le encanta, pero yo lo considero horrible, es que es super caos. Que no solamente tiene un diseño más que poco original, sino que su pelea es muy fácil. Muy fácil en el sentido de que nunca sientes que hay una amenaza real y al final, no sé, no tiene gracia. Oye, al final me he enrollado más en Imaginators que cualquier otro juego, creo. Así que vamos ya rápido a pasar. ¿Qué juego de Skylanders tiene los mejores villanos? Yo creo que es bastante obvio, está entre dos, está entre Superchargers y entre Trap Team. Trap Team por cantidad y por dificultad y Superchargers por calidad. Así que vamos a ver cuál realmente de estos dos tiene los mejores jefes. Las mejores bazas de cada uno yo creo que son por parte de Trap Team, son Golden Queen obviamente, y seguramente Crankies y Wolfgang, ya que tienen mucho carácter, en parte porque son los que más duran como Doom Riders. Y luego por parte de Superchargers yo creo que los que más potencian sus mayores bazas son, obviamente Tinieblas, es decir Darkness, y el mismo Chaos, el cual tiene una evolución de personaje muy interesante. Y en Trap Team la tiene, pero no demasiado pulida, está mucho mejor en Superchargers. Así que bueno, vamos a pasar ya finalmente a analizar cuál de los dos juegos tiene mejores villanos. ¿Cuál es el juego de Skylanders con mejores villanos? Pues sí, amigos, es Trap Team, es decir, no voy a decir mucho, es Trap Team, presenta a los Doom Riders, es que son demasiado icónicos dentro de Skylanders, tienen unos diseños demasiado buenos. Y bueno, poco decir que Crankies es de mis personajes favoritos, si no es que mi personaje favorito dentro de todo Skylanders, junto a Terrafin. Luego también tenemos, por ejemplo, a Gulper, a Chef Everjack, a Dreamcatcher, y no sé, en general los villanos son increíbles. Y bueno, dicho que los villanos de Trap Team son los mejores, o los bosses, mejor dicho, hasta que llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y este vídeo es bastante distinto a lo normal y dudo que tanta gente lo vea. Pero igualmente, como siempre, lo más importante es que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Y bueno, nada,